Bueno, gracias a los oyentes que se van comunicando con nosotros al 2234-985-985. Bueno, ustedes recordarán a Mayra Arena, ¿no? Mayra Arena nació en Villa Caracol, que es una población muy vulnerable. Esto es en Bahía Blanca, al sur de la República Argentina. Creo que es una mujer con voz propia que puso esta cuestión de pobreza y vulnerabilidad sobre la mesa, que nos hizo reflexionar a todos sobre lo que pasa en nuestro país, con datos como los que se publicaron esta semana, que muestran, si querés números arriba, números abajo, que la mitad del país es pobre. Ser pobre significa no tener oportunidades, quedar fuera del sistema, y Argentina, al margen de los efectos terribles que nos está generando esta pandemia, no termina de encontrarle la vuelta a este mal endémico que tiene que ver con la pobreza en crecimiento y la vulnerabilidad, la indigencia. Bueno, Mayra da charlas, escribe columnas, es una voz, si querés, del otro lado de la grieta, que muchas veces la política no quiere escuchar, pero que en definitiva pone sobre la mesa lo que muchas veces tratamos, algunos desde nuestro lugar, también de poner en la agenda periodística, porque estamos cansados de que nos digan cuál es el diagnóstico de lo que tenemos, pero claramente lo que no aparecen con el paso de los años son las soluciones. Mayra, Gastón Trixuk te saluda. Buenos días, un placer. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy buenas. Bien, bien, muy bien. Bueno, Mayra, en estos momentos no estás viviendo en el sur de la provincia, ¿no? ¿Estás viviendo en el conurbano? Estoy viviendo en el conurbano hace 2 años, es correcto. Bien. ¿Cómo viene el tema de las charlas TED? Yo recuerdo algunas charlas y algunos escritos tuyos que hicieron mucho ruido porque además eran muy contundentes ya desde la promoción en la cual se encaraba, hablando, por ejemplo, de qué tienen los pobres en la cabeza o el beneficio de ser pobres. ¿Seguís trabajando sobre estos ámbitos? Sí, a ver, en realidad las charlas fueron una oportunidad de alguna manera para hacerme conocida, entre comillas, y para decir algo que yo considero que no se había dicho, o por lo menos no se había dicho lo suficiente. Digamos, los pobres tenemos esto de que siempre hablan por nosotros, y rara vez sale uno de nosotros a hablar, a decir, bueno, mira, esto yo no lo veo así, o esto se vive de esta determinada manera. Así que eso fue de alguna manera las charlas. No es que me fascine dar charlas, sí. Tampoco es algo que deteste, simplemente creo que es una herramienta más. Yo no sé si estabas o estás estudiando ciencias políticas. Estoy estudiando, sí, es correcto. De hecho, hoy me levanté muy temprano. muy temprano. Sí, me imagino. Bueno, esto, sabés que a mí me surge una pregunta con respecto a esto y me parece que vos sos la persona idónea para responderla. No sé si coincidís conmigo o no, pero hay un porcentaje de la sociedad que todavía sigue creyendo en esto de la meritocracia. Y digo sigue creyendo, yo particularmente tengo claro que no pasa por esto de que si vos te esforzás, lo que te corresponde te va a llegar, en un país como este por lo menos, y vos naciste en un contexto totalmente vulnerable, y sin embargo estás estudiando nada más ni nada menos que ciencias políticas. Está claro que te esforzaste mucho para poder estar en el lugar en el que estás, pero ¿vos creés en esto de la meritocracia? No, tengo la suerte de que los meritócratas me quieren mucho o me respetan por lo menos, porque para ellos, digamos, cuando uno tiene una creencia, todo lo que uno mira lo hace a través del cristal de esa creencia, ¿no? Los que creemos en las oportunidades, creemos que yo salí gracias a las oportunidades. El que cree en la meritocracia cree que yo salí gracias al mérito. Todos estamos sesgados siempre por lo que creemos. La realidad, o lo que yo creo que es la realidad, es que no importa cuánto te esfuerces en un contexto donde no existen oportunidades de cambio de la realidad. Es decir, y esto muchos laburantes lo deben haber vivido, no importa cuánto estudies o cuánto te capacites, si en tu ciudad a los trabajos se accede por contactos o por alguna referencia. Si vos te capacitas, si la capacitación no sirve o no alcanza para conseguir un mejor empleo, entonces no importa cuánto te esfuerces. Lo que importa es haber nacido o no en un entorno de contacto. Y lo mismo se puede aplicar a casi cualquier oportunidad en la vida. No importa cuánto te esfuerces, no importa cuánto pongas de vos, si no está el sistema preparado para que sea realmente por el acceso, por la capacidad, por el esfuerzo, por lo que pongan las personas de sí mismas para acceder. Entonces todo el sistema está construido
dando lugar o dando legitimidad a que el esfuerzo no importe. Por eso no creo en la meritocracia. Si el sistema fuera totalmente distinto, yo sí creería que las personas avanzan acorde a su esfuerzo. Pero con este sistema, así como está, donde un niño de 4 años tiene que salir a pedir para comer y no puede estudiar y no puede tener nada y no tiene mesa en la casa y no tiene luz en la casa, y bueno, yo creo que el esfuerzo de ese niño va a alcanzar para mucho menos que el de un niño que nace en un contexto adecuado con todas las condiciones que un niño necesita para desarrollar. Sí, coincido plenamente. Ahora, vos que ahora estás con otra, además de una experiencia de vida impresionante, estás en el mundo universitario, navegando nada más que ni nada menos que la carrera de Ciencias Políticas. ¿Por qué crees que la política argentina, al margen de los distintos partidos, de la grieta, con el paso de las décadas, no termina de encontrarle una vuelta a esto? ¿Vos crees que es por inoperancia? ¿Crees que en definitiva la pobreza es un negocio para muchos? ¿O porque sencillamente, viste que se habla de un orden mundial también, donde muchas veces se le echa la culpa a los de arriba, que no sabemos ni quiénes son, y que se dice que Argentina tiene que estar en el lugar en el que está porque así mandan los que mandan? Sí, bueno, hay muchas teorías de los por qué y de los cómo y de los cuándo o desde cuándo. Viste que hay gente que dice que la pobreza arrancó en un determinado momento, otros que en ese momento se empezó a bajar la pobreza. Hay gente que recuerda a la Argentina potencia como una Argentina de riqueza, cuando en realidad mi bisabuelo me decía que antes de Perón se vestían con bolsas de alpillera, y hay gente que te dice que antes de Perón no, la Argentina era potencia y Perón vino a destruir todo eso. Bueno, entonces sí. nunca ni siquiera nos pusimos de acuerdo en qué era ser un país rico o no, porque más allá de la riqueza y más allá de que necesitamos crecer, que las empresas crezcan, que la gente produzca más, que la gente consuma más, y estoy recontra a favor de toda medida que apoye el crecimiento económico a nivel nacional, también tenemos que ver un poquito cómo se distribuye la torta y sobre todo cómo se accede a la producción y a ser parte de la producción. Y acá es donde creo que los gobiernos siempre, o por lo menos en los últimos años, vienen errando el vizcachazo. Se ha dado al pobre la oportunidad de acceder al consumo o de acceder a cierta parte económica, a cierta ayuda social, a los planes sociales, a los subsidios, a los programas, pero sin embargo el pobre no cambia o no se le da la oportunidad de cambiar la posibilidad de producir riqueza, ¿sí? Se han hecho más lugares de estudio, más lugares donde se aprenden oficios, quizás algunos gobiernos han hecho más escuelas, otros menos, pero se intenta que la asignación universal por hijo, por ejemplo, pida cambio que los niños vayan a la escuela, pero eso no cambia la matriz productiva, eso no cambia que los pobres no acceden a la producción de la riqueza, a producir riqueza, simplemente son beneficiarios o subsidiarios que reciben una parte, una ayuda que no les permite salir de la pobreza, no les permite para nada salir de esa realidad. Entonces, para mí, hay que cambiar la estructura de las políticas públicas, hay que cambiar la estructura y sobre todo el concepto de durabilidad de políticas públicas. Tienen que tener un propósito específico cada política de transformación, porque si no lo único que haces es subsidiar, mantener, administrar, pero nunca transformar. Sí, coincido. Y con respecto a esto, sabes que yo además hago mucho trabajo también en la calle, con el móvil de la radio, y los oyentes participan de manera activa continuamente y tenemos una radio súper plural donde cada cual puede dar su opinión, siempre con respeto, por supuesto, y seguramente te ha pasado, es muy común escuchar a este sector de la población que yo menciono, que está de acuerdo con que le den una ayuda a los que no tienen nada o los que están caídos del sistema, pero también aparece el otro sector que dice esta frase no tan dura, tan lastimosa de tienen hijos para cobrar planes sociales. Al margen de que yo coincido con vos, incluso lo he hablado en este mismo espacio con Daniel Arroyo, quien hoy ocupa el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, y él tiene claro que las políticas de ayuda tienen que ir en detrimento de la formación, de la incorporación de la gente al mercado de trabajo, algo que no se termina de articular. Pero ¿cómo ves esto de los planes sociales hoy? ¿Vos crees que se puede vivir con un plan social o que a medida que tengas más hijos te van a dar más ayudas y vos vas a poder llegar a fin de mes? No, yo creo que nadie cree eso, porque si los que creyeran eso de verdad, los que dicen eso lo creyeran de verdad, realmente se
se dedicarían a vivirlo. Si fuera tan conveniente vivir en una villa y tener hijos y vivir del Estado, es lo que haríamos todos, porque las personas tenemos tendencia a hacer lo que es lo más conveniente. Y la realidad es que sabemos que no es así. Cuando se aplica una política de ayudar por cada hijo, basándonos en una lógica de que obviamente no es lo mismo una mamá con un hijo que otra con 5, y que necesita cada niño por lo menos una ayudita mensual para tener lo mínimo indispensable, se piensa en eso, se piensa en que sea un poquito más equitativo, ¿no? Si damos para todos la misma ayuda, y sería un poco desigual porque no necesita lo mismo una familia numerosa que una familia chica. Lo que yo haría, quizás para, digamos, calmar a esa población, que muchas veces no es que tiene mal corazón y muchas veces no es que tiene mala fe, sino que realmente desconfía de este sistema, es empezar a premiar el tema de la anticoncepción. Yo, digamos, la cantidad de hombres que abandonan a sus hijos es espantosa en todas las clases sociales, y en las clases más bajas es realmente alarmante el número que existe de madres solteras. Entonces empezaría a premiar, por ejemplo, que los hombres se hagan la vasectomía, empezaría a premiar que las mamás con un hijito o 2 hijitos terminen la secundaria, empezaría a premiar todo lo que signifique un indicio de que hay una voluntad de querer cambiar esa realidad. ¿Sí? Sería una manera de pensar en las familias pobres que terminaría como, digamos, como efecto secundario, haciendo que esta gente que es mala leche, o que no es mala leche pero repite comentarios mala leche, que se deje un poco de joder, ¿no? Pero ese sería el efecto secundario. A mí lo que me interesa es que realmente la persona que vive en una situación de pobreza empiece a pensar en transformar esa realidad. Porque un gran problema que tenemos es cuando las familias pobres aceptan su pobreza. Cuando las familias pobres no tienen la idea de cambiar esa realidad, cuando no tienen la idea de algún día irse de la villa, cuando no tienen la idea de que sus hijos vayan a la escuela, por ejemplo, que antes era un valor indiscutido en las familias pobres, y hoy ya no es tan así. Hoy ya muchos mandan a sus hijos a la escuela porque es obligación o para cobrar la UH, pero si pudieran no los mandarían. Entonces creo que estamos en una crisis enorme, sobre todo en los conurbanos, acá en el conurbano de Gran Buenos Aires, Gran Córdoba, Gran Rosario, un poquito Gran Neuquén, que son las ciudades más grandes y con más crisis, y que presentan este tipo de síntomas que para mí son muy alarmantes, y que hay que tomar cartas no para darle pelota a esta gente que vos decís que hace comentarios que son errados, sino para realmente empezar a darles herramientas que les sirvan para que les cambie la vida, y para que en un futuro puedan no necesitar un Estado que los ayude y que se acuerde de ellos, porque ya son independientes y pueden mantenerse por sus propios medios. Sin dudas. Mayra, dos puntuales sin ánimo de abusar de tu tiempo. Hace algunas semanas se instaló en los medios nacionales el caso de la niña M, y de no solo su desaparición, sino todo lo que se escondía detrás en su situación familiar de vulnerabilidad. No sé si eran 8 o 10 hermanitos al final, y en algún momento, mientras estaba haciendo el programa por la tarde, veía el gran operativo que se estaba armando entre la policía de la provincia de Buenos Aires, la policía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y yo lo reflexionaba al aire y decía que es hasta, no sé, paradójico, hay una demagogia en todo lo que estoy viendo, porque claramente hay que recuperar a la niña M, pero por otro lado para devolvérsela a su madre en una situación de vulnerabilidad total, para vivir con otros tantísimos hermanos sin salud, sin escolaridad, sin alimentos, debajo de un puente. ¿Cuántos casos como el de la niña M viste en tu vida? Sí, yo a la niña M, si me permitís, le digo Maya, porque esta ley progre y pelotuda de sí, yo por las dudas para los niños no... sí, totalmente. No, vos laburás en un medio, claro, y yo entiendo que vos tengas que hacer las cosas bien. Yo precisamente, si no laburo en medios, si perfecto, no laburo en la función pública, es porque estas pelotudeces a mí no me organizarían nunca la vida, porque me parecen ridículas. Resulta que los niños tienen derecho a la intimidad y a la protección de su intimidad si son pobres, si son víctimas de un delito, porque los famosos nos muestran a sus hijos por todas las redes sociales y prácticamente los alquilan a cambio de las marcas, si son rubios y si son millonarios. Esos niños que no tienen derecho a la intimidad. A mí cuando me dicen niña M, les respondo, ¿de quién estás hablando? ¿De Mirko? Porque la verdad es que me parece una estupidez
el progresismo tiene esta costumbre de que te va cambiando las reglas del juego y si te cambian una palabra de un día para el otro, si le decís de la forma anterior, resulta que sos un hijo de puta. Y la verdad es que son leyes que me parecen ridículas. Ridículas. Mayra es una chica, como tantas chicas de este país, porque tenemos casi 7 de cada 10 niños en la pobreza, que vive en su familia, donde debería ser el núcleo de regocijo, de contención, de desarrollo, todo lo que sabemos que los niños que crecen en la marginalidad no reciben en su familia. Entonces, si bien no estoy diciendo que haya que caer en una política de arranque de los niños de la familia, porque tendríamos cualquier cantidad de niños, porque tenemos cualquier cantidad de familias en la marginalidad, bueno, lo que tenemos que empezar a hacer claramente es sacar a las familias de la marginalidad, porque las familias enteras son las que no pueden contenerse unos a otros y viven en esas situaciones de miseria. ¿Cómo contiene una madre que es adicta a sus hijos? Si no se puede contener ni ella. Entonces, ¿cómo contiene a un hermano mayor a sus hermanos menores si el hermano mayor es adolescente todavía y todavía está creciendo y todavía está viviendo un montón de cosas que no tiene una madurez para cuidar a los hermanos menores? Bueno, entonces, si nos preocupan tanto los niños o nos preocupan tanto los viejos, bueno, sin hacer algo por los adultos que están en el medio, no se puede hacer nada por los demás. Entonces, eso es lo que le molesta a la gente, porque la gente tiene una sensibilidad por la pobreza infantil y la gente tiene una sensibilidad por la pobreza en la vejez, pero con el pobre adulto es despiadado. Si sos adulto y sos pobre, no te lo perdonan y nadie quiere que se te dé una ayuda o este sector no quiere que se te dé ninguna ayuda, quiere que te la banques por tus propios medios. Pero con los chicos es otra cosa. Y bueno, ¿cómo hacemos? ¿Cómo equilibramos ese método? ¿Cómo equilibramos si hasta la asignación universal por hijo les molesta? Entonces, hay una hipocresía enorme desde el progresismo y desde la derecha. La verdad es que todas las soluciones que se han planteado son absolutamente insuficientes y, en mi opinión, erradas. Y lo que siempre termina pasando es que las familias siguen siendo pobres y va a seguir aumentando el número de pobreza porque estamos enfrentando una crisis histórica mundial y esto no va a cambiar. Cuando empiece a cambiar, no se cambia con una estructura diferente y pensado con una integración diferente, lo que va a pasar es lo de siempre, se van a crear a toda furia 1 millón de puestos de laburo, pero la gente que vive en la marginalidad va a seguir viviendo en la marginalidad, porque se puede salir de la pobreza, pero de la marginalidad, una vez que te caíste, fuiste. Sí, fuiste. Bueno, la última, yo tengo 39, creo que vos tenés alguno menos que yo, ¿no? 29 cumplí antes de ayer. Unos cuantos menos, unos cuantos menos y muchísimo futuro por delante. ¿Tenés esperanza de ver a corto, a medio plazo? No lo sé, la esperanza de vida está en torno a 80 años, cuando seamos adultos mayores, de ver algún cambio de estos de los que estamos hablando o crees que van a ser todos paliativos? Porque viste que, no sé si a vos te pasa, a mí me da la sensación de que cuando hay un 20, 22, 25% de pobreza, que se crea en ese millón de puestos de laburo que vos decís, es como que la pobreza está, pero no es noticia, es como que lo tenemos naturalizado. Ahora, cuando pasa el 30 y pico, el 40, y ya vemos que la situación es más compleja. ¿Crees que se va a poder ver en algún momento algún cambio significativo en Argentina? Es compleja porque es novedosa, porque, a ver, todo lo que vos tengas por un tiempito, lo naturalizas. Es como cuando las familias o cuando los que venimos a Buenos Aires venimos por primera vez y vemos gente durmiendo en la calle. El primer día te querés morir, lo ves y no lo podés creer, hay gente que duerme en la calle. Y bueno, después de 2 años te acostumbras a que es parte del paisaje, parte del panorama. Los porteños se acostumbraron a vivir con gente durmiendo en la calle. Entonces, y lo aceptan como parte de la realidad. Y lo mismo ocurre en las ciudades grandes del país, no tanto en las ciudades chicas donde el espacio está distribuido de otra manera. Todo lo que vos ves durante un tiempo largo te acostumbras a que sea parte de la realidad. Y si durante un tiempo largo la pobreza está en el 40 y pico %, nos vamos a acostumbrar a que sea un nuevo piso. Esa es la realidad. Nos escandaliza, todo lo que nos escandaliza es solo por un tiempito. Entonces, para mí, las noticias como la de Maya o las noticias que realmente trascienden y sensibilizan a un total de la población son grandes oportunidades para enchufar, para meter, para poner paquetes de políticas públicas de cambio significativo, de peso significativo,
políticas que en otro contexto de calma o donde la gente está pensando en otra cosa, generarían cierto disgusto en la opinión pública, cierto disgusto en la oposición, no la apoyarían, la considerarían un gasto, un despilfarro, pero, sin embargo, cuando todos estamos conmovidos por la nenita que vive abajo de un árbol, y no te puedes poner en contra de una política infantil. Es en ese momento que hay que aprovechar la hipersensibilidad hipócrita de algunos sectores, pero sensibilidad al fin, para aplicar las políticas que hace falta aplicar para cambiar las cosas. Mayra, ha sido un placer enorme conversar con vos, te agradecemos mucho la charla. ¿Tenés redes sociales? ¿Te podemos seguir en algún lado, aquellos que nos están escuchando también? Sí, escribo siempre en Facebook, Mayra Arena es mi Facebook, es un Facebook común, Facebook me viene pidiendo que me haga páginas hace un montón, pero me resisto, y tengo un Instagram también que es Mayra Arena, ¿ok? Donde subo más memes que otra cosa, pero me pueden seguir también ahí. Ahí te seguimos, muy bien, te agradecemos un montón, buen fin de semana. Muchas gracias a ustedes, que tengan buen día. Hasta luego. Bueno, Mayra Arena conversando con nosotros, una charlita que se extendió un poquito más, pero me parece que fue muy enriquecedora, cada cual después sacará sus propias conclusiones. Nosotros nos metemos en los últimos 8 minutos de programa, pero previamente aquí lo tengo al señor Carpi Robles tocándome bocina para cumplir con los compromisos comerciales.